Me quito. Es curioso que esta crisis que vivimos, nosotros vemos en la televisión la gente que más se ve, ¿no? O sea, los sanitarios, los hospitales, pero eso no es todo lo que hay detrás. Hoy hablando con Nora Fernández, me dio una inmensa alegría saber que ha habido mucha gente detrás de todo eso. Por ejemplo, ella ha estado directamente involucrada con un centro de salud que llamaban a las personas, se ponían en contacto con los enfermos para darles indicaciones y prevenir que vayan al hospital. Porque si el hospital estaba de por sí ya muy lleno, casi colapsado, ¿cómo sería de enviarles aún más pacientes? Por eso todas las labores son importantes. Es como en la iglesia también, ¿eh? En la iglesia aquí se ven muchas caras, pero hay caras que no se ven, que hacen muchísimo por la iglesia. Y este bendito coronavirus está causando mucho sufrimiento, ¿eh? Se han perdido trabajos, se está destruyendo la economía, ha afectado la salud, lo emocional, ha afectado hasta los matrimonios, porque es difícil vivir en cuarentena, ¿eh? Es difícil, como dicen vulgarmente, aguantarse. ¿Sabe que salió un vídeo pues, de un matrimonio, ¿no? Y a la mitad del confinamiento, en el día 50 aproximadamente, sale este pobre hombre que tenía una cara de dolor, de sufrimiento, porque decía que con su mujer no se aguantaban. Eran los dos en un sitio pequeño y dice, no la aguanto. Pero, afortunadamente, a mitad de camino, le dicen, Señor, para la segunda parte del confinamiento, hay una opción diferente a quedarse con su esposa. Se le iluminaron los ojos de alegría al pobre hombre. Le dice, usted tiene dos opciones. Dice, opción A, terminar el confinamiento con su mujer como le estaba haciendo. O opción B. Opción B, gritó el hombre, sin necesidad que le dijeran cuál era la opción B. Es difícil el confinamiento, y sobre todo que cuando no se es cristiano. Cuando no se es cristiano ya es todavía más difícil. Pero bueno, nosotros con lo del coronavirus, ya digo que nos ha afectado a algunos de nosotros directamente. Nos rodean problemas, nos envuelven problemas, tanto que lo único que vemos es ya problemas. Pero en la primera carta de Pedro, para mí es una carta muy linda, ¿eh? Como que nos llena de emoción, lo tomo como que si Jesucristo te tocara el hombro y dijera, hey, que yo estoy contigo, ¿eh? Los pasos que tú estás dando, yo los quiero dar contigo, ¿eh? Y por eso es que me llena de ilusión cuando yo leo esta carta, ¿no? Y fíjese que Pedro empieza diciendo que bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice bendito el día que se me cure mi enfermedad, bendito el día que se calmen mis dolores, el día que consiga trabajo. Siendo consciente de que estas enseñanzas permanecerían en nosotros hasta el final de nuestros días, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como diciendo que todo gira alrededor de Cristo. Toda nuestra vida, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier situación, todo gira alrededor de Cristo. O debería girar. Cristo es como el centro de gravedad de nuestras vidas. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que según su gran misericordia, cuando una persona habla de misericordia, ya entrega pues todo derecho que pueda tener. Ya no existe nada. Te arrodillas, ten misericordia. Vi el caso de una estudiante americana que había sido secuestrada por el ISIS en el Medio Oriente. La iban a matar, la mataron. Pero la madre salía en televisión, decía,
ten misericordia de mi hija. No le hagas daño a mi hija. Eso es lo que es misericordia. Y Pedro nos dice su gran misericordia. Y dice también que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si nosotros debemos renacer, es porque primero hemos nacido, por supuesto. En el primer nacimiento nosotros no tenemos nada que decir. No tenemos ninguna opción a nada, simplemente nacemos, tenemos los hermanos que tenemos, pero más no podemos hacer, no hacemos nada, lo aceptamos. Y por eso es que me llamó muy gratamente la atención una vez que escuché a Juan Antonio Monroy, que dijo que en la vida muchas veces se llega a querer más a un amigo y a un hermano cristiano que a un hermano biológico, porque nosotros no los escogemos. Hay familias que tienen 10, 15 hermanos. Oye, dice entonces ese renacer según la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada y marchitable, reservada en los cielos para vosotros. Es evidente que nuestra herencia está reservada en los cielos para nosotros. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí, podríamos decir que nuestra vida es a veces agridulce. Vienen noticias buenas, luego noticias malas o menos buenas, y seguiremos así hasta el día de nuestro fin. Por eso es que de aquí hasta nuestra salvación, nuestra lucha será continua y firme. Fíjese que continúa Pablo, lo tomo que después que Cristo llega, yo estoy aquí contigo. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Fíjate que nuestra fe, Pedro la compara con el oro. El oro es un metal precioso. ¿A quién no le gusta el oro? Pero hay metales que parecen oro, pero no lo son. ¿Y cómo se distingue? Al oro, tú le metes fuego, lo calientas a 800, 900 grados, y si resistes oro. Y cuanto más fuego le aplicas, más puro lo dejas. Y es así que Pedro dice, lo compara nuestra fe como la del oro. Porque un cristiano o una persona puede llamarse cristiana, decirse cristiana, y en cuanto llega la prueba, adiós. Ya no quiero nada saber. Así que como digo, los metales parecen, pero no lo son. Oye, y lo que dice de que somos probados por las cargas que nos vienen, por supuesto que somos probados. Tenemos una mezcla de noticias tan agradables en nuestra congregación, tan agradables, de obras, cosas que hacen hermanos que realmente te llenan el corazón de un sentimiento muy grato. Pero desgraciadamente no todas las noticias son así, porque se da el caso también de familias que vienen, nos entregamos totalmente, damos lo mejor de nosotros mismos para hacerles sentir en su casa, y después de un tiempo nos dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy. Me contaba un hermano que hablaba con él sobre este asunto y me dice, José, eso duele. Hombre, duele. Pero ¿sabes una cosa? Eso es bíblico. Eso ha ocurrido siempre. Y lo que me duele también es que las personas se vayan porque nosotros no somos una iglesia perfecta. ¿Dónde hay una iglesia perfecta? Nunca ha habido una iglesia perfecta.
Pero bueno, estos son tipo de cosas a las que se refiere Pablo, ¿no? Que somos probados, que nos llegan noticias muy difíciles, ¿no? Y como decía antes, Dios sabe de estas cosas. Dios es también el Dios de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Y por eso es que escribe más adelante Pedro, dice, pero no estamos solos en este dolor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso es parte de la obra de Dios. Pero el mismo Pedro contesta y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, afirme, fortalezca y establezca. Es el dolor, el Dios del dolor y también de los sufrimientos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. He dicho lo maravillosa que es esta carta de Pedro. Ese de Dios, ¿no? Nos recuerda lo que somos, que hemos renacido, que vamos a pasar pruebas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Pues esto es lo que dice Pedro. Fíjate, después de recordarnos estas riquezas, nos hace un llamamiento a la vida santa. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay versiones que dicen, fija tu mente en lo celestial. Fija tu mente en Cristo. ¿Sabes qué? Yo tengo unas sobrinas en Estados Unidos que ellas cuando se van de vacaciones, compran los billetes muchos meses antes y ellas no se han ido de viaje, pero su mente ya está puesta en el viaje. Ya empiezan a pensar cómo se van a vestir, qué se van a poner, qué peinados van a llevar, qué mudas van a llevar, y así a medida que pasa el tiempo, ¿no? La mente está ya fija en las vacaciones. Y me atrevo a decir que aquí, en la mayoría de nosotros, esas soñadas vacaciones pueden ser simplemente ir a nuestros países y ver a nuestra familia. Compramos los billetes para aprovecharnos con mejor precio mucho antes del día del viaje, meses antes del día del viaje. Una vez que tenemos el billete, nuestra mente está ya puesta en el viaje. El día que yo me voy, los regalos que voy a llevar, las cosas, la comida que voy a tener, y los familiares allá también ponen sus mentes. Falta cada vez menos. Para cualquier acontecimiento grande de nuestra vida, ponemos nuestra mente ya en ese acontecimiento. Pero si eso hacemos por algo terrenal, ¿cómo nos vamos a comportar en algo que es celestial? ¿Cómo nosotros vamos a actuar? Fíjate que el autor de la carta a los Hebreos dice, por tanto, esa palabra por tanto es importantísima, más en la Biblia, cuando se dan una serie de circunstancias de información que a ti te dan, entonces tú tienes opciones, diferentes opciones, y te dice, por tanto para seguir complaciendo a Cristo, para poner tu mente arriba, mira lo que dice Hebreos. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús.
A veces es difícil hacer esto. Cuando una circunstancia de la vida te presiona y te tienes que pensar muchísimo y que tienes que frenar de no hacer lo equivocado, es difícil. Pero se nos dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Fíjate, y continúa Pedro diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Sabe que esto es importantísimo? De que nosotros no seamos la misma persona que hemos sido antes. Nosotros tenemos como un uniforme de Cristo que nos diferencia de todos los demás. No podemos ser iguales. Y es ahora una oportunidad magnífica que se nos va a presentar. Porque hay mucha gente que se ha dado cuenta de que sin Dios, de espaldas a Dios, no se puede vivir. Hay gente que tiene dinero y no lo puede gastar. Tiene casas y no las puede visitar. Todo ha cambiado. Y por eso es imprescindible que nosotros seamos buenos testigos de todo eso. Y que ya no seamos el mismo. Porque si nosotros hemos conocido a Dios, a Cristo, y somos la misma persona, hacemos lo mismo, entonces tenemos muchas cosas que cambiar. Dice el apóstol Pablo, nos transformamos de gloria en gloria. De una gloria saltamos a otra. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Él. De otro tiempo. Cuando una persona vive con una persona no creyente, es bien fácil que te pillen. Y tú eres cristiano. Y a veces te insisten tanto que te hacen sentir mal. ¿Y tú eres el que lees la Biblia? ¿Eres el que vas a la iglesia? ¿Qué le dices a Dios? Y por ahí es un error. Sin duda nosotros pecamos, pero no podemos pecar en lo mismo. Tenemos que cambiar. No podemos ser los mismos. En otro tiempo hacíamos todo eso, pero ahora en otro tiempo ya todas las cosas han cambiado. Y fíjate que Pablo continúa con otro importante desafío, ¿no? Dice, sed santo, porque yo soy santo. ¡Wow! ¡Qué cuesta arriba que queda eso! La palabra santo significa apartado, otro, diferente a los demás. O sea que tenemos que ser santos, diferentes. Fíjate que cómo son las cosas, ¿no? Tenemos aquí nosotros a Gabriel, que él, la experiencia que ha tenido con cristianos, le hace pensar que sus habitaciones se las quiere alquilar ¿a quién? A cristianos, a verdaderos cristianos, a los que hacen las cosas bien, a los que nos esmeramos por cada vez ser más santos. Ese es un desafío muy grande, pero es curioso que cuanto más nos esforzamos en ser santos,
más experimentamos la grandeza de Dios. Más grande es Dios, más grande serán sus bendiciones. Pero fíjate, con todo lo que hemos visto hasta el momento, con esa golpeadita en el hombro de nuestro Señor Jesucristo, con todas las instrucciones que da Pedro, termina como si eso fuera foco. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, citando al profeta Isaías. Dice, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Dice también, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué palabras para tan lindas, ¿eh? Nos podemos esforzar en la vida con nuestro trabajo, con lo que sea, pero Pedro te hace también, esto es lo que es el hombre. Toda carne como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y a mí me gustaría preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro nivel de sufrimiento? Nuestro nivel de progreso, nuestro nivel de nuestro dinero, nuestros planes de pensiones, nuestra jubilación. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Déjame decirte que lo que te está diciendo Cristo es que Él conoce todo lo que está ocurriendo en tu vida. Te conoce de una manera personal e íntima. Él sabe todo lo que ocurre y te espera a ti con los brazos abiertos. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Todo cambia. Todo en Dios es grande, es maravilloso, es significativo, es esperanzador. No hay palabras para decir las riquezas que una persona tiene disponible en nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que tú todavía no hayas aceptado a Cristo en tu vida. Tú todavía no seas parte de ese renacer que nos habla la Biblia. Porque en el nacimiento biológico ahí sí que no tuvimos nada que hacer, pero en el renacer sí. En el renacer tú tienes que escoger. Tú tienes que aceptar de que tú a Cristo le necesitas en tu vida. Y por eso te animo a que tomes una decisión. Y también te digo de que si esperas saber muchísimo del cristianismo, nunca vas a entregar tu vida a Dios. Porque desgraciadamente ese tipo de comentario se puede convertir ya en una decisión de por vida. Mira, yo después, cuando aprenda más, y así pasa el tiempo. Por eso te animo a que tu vida se la entregues a esos brazos tiernos y abiertos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él te espera, ahora te toca actuar a ti. Digo, todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, las conoce nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en la vida nosotros nos negamos a aceptar que tenemos debilidad. Nos negamos a aceptar de que necesitamos de alguien más para desarrollar nuestros planes. Y eso ante Dios es un gran error.
¿Cuántos de nosotros aquí no decimos, miramos atrás y decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Decimos, ¿cómo no lo hemos hecho antes? Hemos padecido, hemos sufrido, pero Cristo está ahí. De manera que con esto voy a terminar, simplemente desearles lo mejor de la suerte, y si hay algo que quede por ahí, simplemente explotarlo y decirle, confía en Dios, Él te ama, Él te conoce y tú le necesitas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.